Gracias por la oportunidad que me están dando de presentar mi trabajo, que fue precisamente, como comentó el doctor Salas, mi trabajo de tesis. Espero que les guste y pues que les llame también la atención. El título de mi trabajo es Cambios en la biometría hemática y marcadores de estrés oxidativo durante la eritroforesis. En cuanto a la historia de la donación de sangre, hay que recordar que en un principio se hacía la recolección de esta misma en contenedores no de plástico sino de vidrio, lo que aumentaba más el riesgo en cuanto a seguridad para quien manejaba la sangre, y en muchas ocasiones no se obtenía sangre fraccionada sino sangre total, lo cual aumentaba más el riesgo de alguna reacción transfusional en el paciente que la recibía. Con el paso del tiempo pues fueron mejorando, como sabemos todos. Los contenedores de vidrio fueron desplazados por los contenedores de plástico, lo cual nos dio oportunidad de poder fraccionar la sangre, de poder obtener hemocomponentes y pues darles un mejor uso para nuestros pacientes. Aquí podemos ver una imagen donde observamos el fraccionamiento de una sangre total, donde nosotros podemos obtener nuestro concentrado eritrocitario, nuestro plasma, y pues también podemos obtener una pequeña porción de plaquetas. Bueno, como sabemos, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ahora pues también conocemos el proceso de aféresis, que este concepto viene de aferesis, que significa separar o remover. En este caso, el proceso de aféresis se va a encargar de separar una porción de la sangre total. Pueden ser, por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, pueden ser plaquetas o incluso la parte líquida de nuestra sangre, que es el plasma. Y dependiendo de lo que nosotros obtengamos es como se le da el nombre completo al procedimiento, de tal manera que al nosotros extraer eritrocitos, el procedimiento se llama eritroforesis, que es en el que yo me basé para mi trabajo. En cuanto al contexto de este trabajo, sabemos nosotros que aunque los equipos automatizados para aféresis son cada vez más refinados, ¿y a qué me refiero con esto? Obtener plaquetas con una muy baja cantidad de leucocitos, pues nos disminuye bastante el riesgo de que algún paciente transfundido tenga alguna reacción transfusional. Sin embargo, al parecer la atención en la calidad, o más bien en la seguridad, de nuestros donadores se ha mermado o no le han puesto tanta atención. ¿Y esto de dónde vino? Bueno, nosotros me encargué de buscar información y ver qué pasaba precisamente en cuanto a los cambios hematológicos de los pacientes en pre y postdonación. Es muy importante porque nosotros así podemos saber si realmente una donación de sangre es inocua, no tiene el paciente postdonación algún riesgo de presentar algún efecto adverso. Y también algo que quisimos medir fue la expresión de marcadores de estrés oxidativo. Este trabajo se hizo en dos fases. La primera fase se hizo en mi casa, que es el Centro Médico ABC, en el banco de sangre, y la segunda parte yo la hice aquí con el doctor Gallardo, que muchos de ustedes ya conocen, en cuanto a la medición de los marcadores de estrés oxidativo, y toda la orientación en este aspecto fue gracias a él. Bueno, nosotros sabemos que al momento de hacer el proceso de eritroforesis obtenemos un volumen que es un volumen regulado de 400 mililitros y pudiera ocasionar algún cambio fisiológico leve. Ese fue nuestro planteamiento del problema: qué ocasionaba, cuánto y si pudiera o no representar algún problema en nuestros pacientes, o donadores más bien. ¿Y el objetivo cuál fue? Bueno, fue comparar los cambios en la biometría hemática y también los marcadores de estrés oxidativo pre- y postdonación, como sabemos, en donadores aparentemente sanos en el proceso de eritroforesis. Evaluamos a 30 sujetos, hombres, mayores de edad, aparentemente sanos, y el equipo que nosotros utilizamos fue el equipo ALIX de la marca Fenwal, y es el que observan en esta diapositiva. Este es el equipo que nosotros utilizamos. Las mediciones hematológicas se realizaron en un equipo automatizado que se encuentra en el banco de sangre, que es el equipo Rubí de Abbott, y todas las muestras sanguíneas fueron tomadas antes de iniciar el proceso, porque sabemos que para la donación de sangre pues siempre tiene que haber
pruebas sanguíneas para saber si un paciente es apto o no. Y al terminar el procedimiento también se le tomaron de nuevo muestras. Fueron tubos morados con ETA para medir precisamente este cambio en la biometría hemática, y una vez que se hizo eso, pues nos encargamos de hacer la separación del plasma obtenido de estos tubos, y fue donde precisamente nosotros evidenciamos los cambios en los marcadores de estrés oxidativo. Y los que se determinaron fueron estos. Principalmente fue malonaldehído y óxido nítrico, que nos hablan más de un proceso de oxidación en los pacientes, y el glutatión total, que es una parte antioxidante de nuestro cuerpo que siempre va a compensar precisamente este aumento. Recordemos que nuestro cuerpo siempre va a buscar una homeostasis. Entre más oxidación haya en nuestro cuerpo, pues va a haber más liberación de antioxidantes, y el más importante es el glutatión total. Bueno, como ustedes observan en esta tabla, son las características sociodemográficas de nuestros pacientes. Ustedes pueden ver que fueron 30 sujetos. Su edad osciló entre 35.27 años más o menos 8.9 años, en un rango de 19 a 55 años. Como lo mencioné, todos fueron hombres. Una estatura de 175.3 centímetros más o menos 7.39, un peso de 86.7, un índice de masa corporal de 28, un diámetro de cintura 100, diámetro de cadera 100.1, un porcentaje de grasa corporal de 25.59. En cuanto a la presión arterial, en la sistólica 121, en la diastólica 78.3, y con una presión arterial media del 100%. Si se dan cuenta, aparentemente son sujetos sanos. El porcentaje de fumadores fue del 30% y de bebedores sociales del 56.6%. Bueno, una vez que nosotros hicimos todas estas mediciones, tanto en la biometría hemática como en los marcadores de estrés oxidativo, notamos que sí hay cambios significativos, y son estos. Evidentemente, pues hay una disminución de hemoglobina, porque sabemos que hay una pérdida importante únicamente de eritrocitos. Hubo una disminución de 3 gramos sobre decilitros, así es importante la disminución de hemoglobina post-donación. Un hematocrito, más bien el hematocrito disminuyó en un 9%. Los leucocitos disminuyeron en 1% en promedio. En los linfocitos, como pueden ustedes observar, no hubo una disminución tan clara, pero si se dan cuenta, en la P, que aquí podemos observar, pues sí, estadísticamente sí es significativa. En plaquetas también hubo una disminución, a pesar de que los pacientes no están donando plaqueta. Recordemos que como es un proceso activo en donde sale la sangre hacia el equipo, hay una cantidad que de todos modos sí se queda atrapada dentro del set del que nosotros estamos trabajando, y también hay una pequeña parte que puede quedar incluso en el concentrado eritrocitario, pero es mínimo. Hubo un aumento en los segmentados, y aquí podemos observar de manera más clara cuáles son los cambios en los monocitos, en los eosinófilos y los basófilos pre y posdonación. Si ustedes se dan cuenta, estas son las células que no presentaron cambios tras el procedimiento de electroforesis, se mantuvieron casi igual, y nos damos cuenta precisamente de esta P que no es estadísticamente significativa. En cuanto a los marcadores de estrés oxidativo, en el área de los marcadores oxidantes, podemos observar que el óxido nítrico disminuyó en un 15%, el malonaldehído aumentó demasiado en un 250%, lo que nos llamó muchísimo la atención, y el glutatión total, recordemos, de la parte antioxidante de nuestro cuerpo, aumentó un 188%. Bueno, ustedes pueden ver que sí hubo cambios tanto en la fórmula blanca, tanto en la fórmula roja, y a pesar de ello, los donadores pues no presentaron signos de trombocitopenia o anemia, a pesar de esta disminución, lo cual nos habla de que el procedimiento sí es seguro, aunque no está evidenciado en la literatura, lo cual pues nosotros queríamos demostrar. Y hay que reconocer que el número de donadores no es tan amplio. Hay que
nosotros recomendamos, o la recomendación que se hizo después de todo este estudio, fue que se requieren más estudios amplios y multicéntricos con el fin de establecer directrices para la seguridad del donador. Ahora, hay que recordar que, si se dan cuenta, el magrán adherido aumentó demasiado. Eso nos habla de que durante el proceso de eritrofóresis hay un estrés importante. Al momento de terminar los pacientes la donación, el magrán adherido, al estar tan elevado, precisamente por eso el glutatión aumenta, porque intenta compensar. Entonces, el paciente no presenta síntomas en cuanto a los cambios hematológicos, pero sí es importante ver que a nivel del estrés oxidativo sí es bastante, o sea, sí hay cambios importantes, y esto sí lo tenemos que tomar en cuenta. Muchas ocasiones nosotros terminamos de hacer el procedimiento de eritrofóresis y no nos percatamos si el paciente una semana o dos después llega a tener algún síntoma que para nosotros sí sería importante, secundario precisamente a esta donación. Y sabíamos que estos cambios en la biometría hemática pues sí eran esperados, pero no contábamos que los marcadores bioquímicos de estrés oxidativo sí cambiaran de manera importante. Y la recomendación sería, ok, sí terminó su procedimiento de eritrofóresis, está muy bien nuestro paciente, pero ¿por qué no agregar, por ejemplo, vitamina C para contrarrestar el estrés oxidativo tan importante que tuvo nuestro paciente? Y aún así los invitaríamos a cualquiera que tenga un banco de sangre que también se una a hacer un estudio muy parecido al de nosotros, porque así nosotros se podemos evidenciar de manera mejor los cambios que pueden presentar. Y bueno, esto ya se los mencioné. ¿Cuáles son las perspectivas del trabajo que realizamos? Pues con base precisamente a nuestros resultados y a esta experiencia que tuvimos, esperamos realizar un estudio más amplio con más donadores para poder hacer esta medición, incluso no solamente determinar los analitos de estrés oxidativo, sino también aumentar esto. ¿Por qué no hacer la medición de la bioquímica clínica? Ver si hay un cambio en las glucosas, ver si hay un cambio en el perfil de lípidos o incluso en creatinina, en el nitrógeno ureico, para que nosotros podamos también darle un mejor manejo a nuestros donadores. Sabemos que son donadores aparentemente sanos y esperamos que sí siempre terminen después del procedimiento, pero como lo comenté desde un principio, sí buscamos, y no hay literatura que nos hable tanto de esos cambios pre y posdonación en nuestros pacientes. Entonces sí es importante que no olvidemos esa parte y que también empecemos a estudiarlos. Y como cortito, pero si tienen alguna duda, pues muchas gracias y pues le agradezco a todos, a la doctora Escamilla por la invitación y al doctor Gallardo y a mi centro médico BC. Muchas gracias, doctora Cindy. No sé si alguien en la sala o en línea tiene alguna pregunta para la doctora Cindy. Sí. Primero quiero felicitarla porque efectivamente existen pocos estudios que se realizan en donadores y nosotros creemos que todos nuestros donadores son efectivamente sanos. No sabemos si tienen algo por ahí. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes a qué le atribuyen estos cambios? ¿En sí al proceso o a la utilización del anticoagulante? Porque recuerda que estamos utilizando un anticoagulante para poder llevar a cabo el proceso. Pues hay que recordar que el anticoagulante se encarga, o digamos que uno de los efectos secundarios pues es más la disminución del calcio, ¿no? Porque es un quelante de calcio. Lo atribuimos más al procedimiento. Hay que recordar que la máquina trabaja con presiones de extracción, es una fuerza de extracción, de retorno. Entonces constantemente el paciente está sometido a salir de sangre, se procesa, vuelve a regresar, todos por la misma vena. Lo atribuimos más a eso nosotros, no tanto el anticoagulante, no creo que sea eso, es muy probable que no.
preguntas en línea? ¿Nos puede pasar el micrófono al doctor Gallardo, por favor? Gracias. Creo que aún falta, ¿me escuchan todos? Creo que más bien lo que ocurre en este proceso, y respondiendo a la pregunta del doctor, es que probablemente se estén activando células blancas en el proceso de la féresis. Al activarse las células blancas, lo que hace es que se liberan también varias de sus estructuras internas, concretamente las minoperoxidasas, probablemente las catalasas, alguna otra de ellas, que tengan que ver con el incremento de estos marcadores de estrés oxidativo. No lo hemos demostrado porque no lo hemos hecho, pero lo que sí les puedo decir es que los pacientes que son sometidos a diálisis extracorpórea, es decir, a diálisis, a hemodiálisis, hemos encontrado que en ellos, cuando están antes del proceso de la diálisis, tienen muy elevados marcadores de estrés oxidativo. Después de la diálisis, disminuyen, pero en los sujetos a los que se han involucrado en el cambio de diálisis, es decir, cuando pasan de diálisis, de hemodiálisis a diálisis peritoneal o viceversa, los pacientes con diálisis peritoneal tienen menos marcadores de estrés oxidativo que los pacientes con hemodiálisis. La enfermedad es la misma, lo que cambia es el procedimiento de diálisis. Probablemente nosotros hemos estado culpando de alguna manera aquí al proceso del paso de la sangre por toda la serie de filtros en los que la sangre se ve sometida. La razón apoya mucho esto que está presentando Cindy muy bien, en el sentido que la sangre sale del organismo, pasa por una serie de tubos y una máquina que la somete a cambios de presión y entonces se cambian los marcadores de estrés oxidativo. Es posible que con estos dos antecedentes, el cambio de diálisis, de hemodiálisis a diálisis peritoneal o viceversa, y con lo que acaba de presentar Cindy, podamos decir que entonces sí es un proceso de fricción o de sometimiento a cambios en las células sanguíneas que se encuentran representadas en la sangre. Probablemente por ahí vaya la respuesta hacia lo que acaba de preguntar el doctor. Y espero que les haya satisfacción. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en línea, la voy a leer. ¿Existe alguna diferencia en los resultados de marcadores oxidativos de los pacientes que tuvieron sobrepeso u obesidad y cómo afectarían estos cambios a posteriori? No hubo algún cambio evidente en la primera pregunta y no sé qué se refiere a cómo afectarían estos cambios a posteriori, si se refiere a los pacientes únicamente con obesidad o no, pero hablando de manera general en el trabajo, nosotros sí tendríamos que darle un mejor seguimiento a todos los pacientes que evidentemente tienen la parte oxidativa demasiado elevada y ver si pues desarrollan, ¿no?, alguna patología secundaria a este procedimiento. Muy bien. Tenemos una felicitación para el doctor Durazo por su entrega y seguir en activo en el ejercicio de la especialidad. Felicidades, doctor. Muy bien. ¿Alguien en el auditorio tiene alguna otra pregunta? Ok, pues le vamos a dar un aplauso a la doctora Cindy. Muchísimas gracias por la presentación y un honor de doctor Zoom, diploma y social. Muchísimas gracias.